Bienvenidos a mi canal Un Brazo con Sabor. Tiene ese nombre porque todo lo que hago en este canal es con un solo brazo debido a un accidente que tuve cuando era un adolescente. Ustedes saben que ahora mismo estamos pasando por una crisis muy difícil aquí en la parte de la Florida. Estoy orando por todas esas personas que el huracán Ian golpeó duramente. Muchos de ellos no tienen luz, no tienen electricidad. Tengo muchos amigos que están pasando una situación bastante difícil y estoy orando por todos ustedes. El día de hoy quiero llevar algo muy especial aquí a este canal, porque también me ha costado trabajo a mí también, los supermercados, las gasolineras, hay muchos lugares que los semáforos no están funcionando. Entonces quiero hacer un video en medio de esta tragedia y voy a hacer una hamburguesa que se va a llamar la hamburguesa Huracán Ian. Y para hacer esta super hamburguesa lo que vamos a listar, lo que encontré. Y sigan la receta al pie de la letra y vamos por allá. ¡Bum! Y para esta super hamburguesa Ian vamos a hacerlo con panes cubanos, que fue lo que pude encontrar en mi alacena, porque en las tiendas no hay ningún tipo de pan. Encontré un poco de cilantro, encontré un jalapeño, tomates, huevo, lechuga. Este pan que nos va a servir bastante también. Un poco de carne molida, salsa de tomate, mayonesa. Encontré esta salsa chipotle que no sé qué tiempo tiene, pero yo creo que está bien. Y la señora mayonesa que se nos está escondiendo en la parte de atrás. Adicionalmente a esto vamos a usar sal y pimienta. Ajo también, pero el ajo que tengo yo es un ajo que ya está molido. Pero si no lo tienen, nada más necesitamos un diente de ajo para hacer esto. Así que vamos para allá. Lo primero que vamos a hacer, vamos a poner lo más chiquito, nuestro cilantro. Todo esto lo vamos a echar directamente en nuestra carne, así que lo vamos haciendo con confianza. Ahora tenemos este pan, lo vamos a ablandar con un poco de leche. Asegúrense de no ponerle mucha, nada más vamos a dejarlo que se remoje un poco en lo que seguimos con el resto, ¿ok? Es el turno de nuestros jalapeños. Y esto lo vamos a picar lo más pequeñito posible. Vamos a quitarle las semillas, que no haya ningún tipo de semilla, porque esto va a ir dentro de nuestra carne. Ok, muchachos, como pueden ver, pienso que ya está bien pequeña ahí. Para que se nos haga más fácil, vamos a empezar a hacer como un huequito en la mitad de la carne, para cuando mezclemos todas las cosas sea mucho mejor el unirlas. Ahora vamos a seguir con nuestro pan, que ya se ha remojado. Ustedes pueden ver, lo pueden aplastar con un tenedor, pero realmente vamos a usar las manos que Dios nos dio. Las vamos a poner poderosamente para que quede lo más pequeño, porque esto lo vamos a mezclar con nuestra carne de hamburguesa. Como pueden ver, minutos después, nuestro pan ya está totalmente molido. Les recomiendo que no le vayan a poner mucha leche, porque si no se los va a hacer muy aguado. Simplemente si es que ven que necesitan un poquito más, dependiendo de la cantidad de pan que le pongan, nada más le agregan un chorrito y ustedes van viendo si se va poniendo bien. En este caso, miren cómo está, el pan ya está súper molido, así que esto lo vamos a integrar con la mezcla que tenemos acá. Todo lo vamos poniendo así. Ahora viene la parte de nuestro huevo. Voy a usar el mismo plato porque la verdad es que vivo solo y no estoy para estar lavando platos todo el rato. Así que echémosle para ahí. Lo vamos a batir súper bien. Y ahora se lo vamos a poner en el cráter que hicimos aquí. Ahora es tiempo de empezar a echar las otras cosas que le van a dar sabor increíble a esto, que es la pimienta, sal, aproximadamente una media cucharada de salsa de tomate o ketchup, como le digan ustedes, una media cucharada de mostaza. Y ahora vamos a proceder a mezclar esta masa y a dejarlo lo más compacta que podamos. Lo que me falta nada más, que me estoy olvidando, es echarle el ajo. No se excedan, nada más es aproximadamente un diente de ajo.
Así que yo creo que es suficiente con lo que le acabo de poner. Una vez que la masa esté compacta, vamos a empezar a hacer una especie de tortillas y las vamos a poner en un plato, listas para freírlas. Miren esta belleza de masa. Algo que es bien importante, el momento que nosotros hagamos la carne para la hamburguesa, tienen que hacerla un poco más grande que el pan porque tiene tendencia a encogerse. Así que si ustedes hacen unas pequeñitas así, les va a quedar como unas galletitas dentro de un panzote. Así que dependiendo del pan que estén usando ustedes, en este caso estamos usando panes cubanos, así que las vamos a poner bien enyapadas, como dicen en mi país. Como pueden ver, sacamos 5 carnes de hamburguesas. Tienen que calentar su sartén a fuego medio. Lo pueden poner a fuego alto al principio para que tenga un buen calor el rato que podamos poner la carne aquí. Pueden usar cualquier tipo de aceite que tengan a la mano, que es como un spray para que no se nos pegue. Espero que no suenen las alarmas. Y vamos a empezar a poner nuestra carne. Aproximadamente van a ser de 2 a 3 minutos por lado. A mí en lo personal me gusta como término medio. Así que yo pienso que 2 minutos por lado para mí va a estar perfecto. En lo que se hace esto, vamos a hacer una buena salsa chipotle que va dentro de nuestra hamburguesa Ian. Para nuestra salsa chipotle lo que vamos a usar es mayonesa. Ustedes le van a calcular cuánto quieran echarle, ¿ok? Yo por lo menos le estoy echando aquí como un cuarto de taza tal vez de mayonesa. Y tengo esta salsa que creo que no está vencida, pero ni modo, si es que ya está, el tiempo lo dirá. Le vamos a echar aproximadamente una cucharada de salsa chipotle dentro de esta mayonesa. Y lo que vamos a hacer es la vamos a proceder a mezclar. Ustedes ven, ya cambió de color. ¿Estamos listos? Yo le voy a echar, esto es opcional, le voy a echar unas cuantas gotitas de limón. Y le voy a echar un poquito más de sal. Y un poquito más de esto. Depende cuánto ustedes puedan resistir, pero lo pueden hacer inicialmente, como les dije. Igual sabe rico. Pero ahora con el extra que le hice pienso que me va a quedar un poco mejor para mi gusto. Oh, wow, está riquísimo. Vamos a ver cómo se ve. Creo que la dejé mucho tiempo. Le llevo el tiempo entonces. Bueno, después de 2 minutos y 15 segundos, la verdad es que huelen riquísimo. Ya no me puedo aguantar más el hambre. Y yo creo que están perfectas. Ustedes pueden ver cómo se ven del otro lado. Así que lo primero que vamos a hacer, vamos a poner nuestra salsa chipotle en la primera tapa. Asegúrense de ser generosos porque esto le va a dar un sabor increíble. Ok. Ahora vamos a proceder con nuestra lechuga. Y nuestra hamburguesa que está caliente y oliendo riquísimo. A esto le vamos a poner el queso habanero encima. En la otra tapa vamos a proceder. La verdad yo prefiero ponerlo encima del queso, así de esta manera cuando lo aplasto le va a dar un sabor riquísimo encima. Ketchup. Mostaza. Y al final, nuestro buen amigo tomate. Le pueden poner un toque de sal. Lo vamos a cerrar. Y a esto le vamos a echar nuestras papas que son infaltables. Así que acompáñenme en la mesa. Voy a probar
antes que nada esta hiper hamburguesa con ustedes. Vamos a ver cómo quedó. La verdad es que yo creo que se ve bastante bien. Miren ustedes mismos, juzguen ustedes mismos. Así que vamos a probarla. Saben que la hamburguesa quedó súper poderosa. Así que sigan la receta al pie de la letra. Espero que les guste. De verdad me acabo de sorprender yo mismo. Muchas veces no sabemos lo que tenemos en casa y cuando empezamos a buscar tenemos manjares. Así que tengamos paciencia con el tema que está pasando. Muchos no tenemos luz. Bueno, muchos no tienen luz. Ya a mí ya gracias a Dios ya me llegó. Así que les mando muchas bendiciones a los que están esperando todavía. Y de verdad espero que se resuelva la situación pronto. Que les llegue el agua, les llegue la luz. No pierdan la fe, por favor. Los quiero mucho y gracias por ver mis videos. Nos vemos en el próximo video y ¡boom!